es Desarrollo Espiral. Hoy es el espiral de derechos en educación. Vamos a hablar de lo que significa tener normas, derechos y deberes en un sistema escolar. Un tema que muchas veces genera tensión, miedo, confusión en el mundo escolar. Porque muchas veces cuando pasa algo en un colegio, una denuncia, un conflicto, una situación problemática, muchas veces los docentes y los apoderados no saben bien qué es lo que tienen que hacer. Pueden haber sentimientos de rabia, de angustia, sensación de injusticia y de miedo a equivocarse. Y con todo este miedo lo que más se pierde es la claridad. Así que hoy queremos mirar este tema desde otro punto de vista. No desde el castigo ni del miedo, sino que desde el acompañamiento. Porque los límites y las reglas no están para castigar, sino que están para cuidarnos. Y porque cuando los sistemas son claros, cuando hay información, cuando hay acompañamiento, la vida y también la vida escolar se ordena. Así que hoy vamos a hablar sobre educación, derechos, familias, docentes y convivencia, pero desde un lugar humano, cotidiano y real. Para esta conversación invité a Carolina Maluenda. Carolina es abogada educacional y se dedica a acompañar a familias, a docentes e instituciones escolares en procesos que muchas veces son difíciles, confusos y emocionalmente cargados. Su trabajo no es solamente legal, es profundamente humano. Ella traduce el lenguaje jurídico a un lenguaje más cotidiano, ayudando a las personas a saber qué hacer, cómo actuar y cómo protegerse sin destruir los vínculos. Y eso me parece profundamente valioso, porque la ley no debiera verse como un arma, sino como una herramienta de cuidado y protección. Así que hoy vamos a hablar con Carolina sobre derechos, deberes, normas y conflictos, pero también sobre hábitos, claridad, sistemas y acompañamiento. Bienvenida, Carolina, al podcast de Desarrollo Espiral. Primero, saber cómo llegas. Oye, muchas gracias. Bien, como estamos en enero, estuvo como fácil la llegada, fácil la estacionada, así que muy bien, muy relajada, con menos pega en enero porque los colegios están cerrados, así que buenísimo. Perfecto. Primero cuéntanos cómo es tu enlace, por qué llegas a ser abogada educacional. Ya, mira, abogada siempre quise ser, así como desde primero básico. Aquí va a haber como caída de carnet, porque cuando yo era chica veía así como Será Justicia, que era una serie que ahora nadie conoce, pero que era, en esa época la veían mis papás, y yo decía, yo quiero ser así. Y mi mamá me decía, es que en Chile los juicios no son así, no son orales, no importa, pero yo quiero ser abogado. Bueno, y curiosamente vienen las reformas legales y hoy día la mayoría de los juicios están siendo orales, lo que yo trabajo que también veo mucho derecho laboral. Así que y entro en educación también por cosas como de la vida, porque yo me había casado, había tenido recién mi primer hijo, que tenía como 6 meses, y yo dije, ya, quiero volver al mundo laboral. Había tenido algunos trabajos antes, pero estaba súper joven todavía, y decidí trabajar mediodía. Entonces pensé que no iba a encontrar un trabajo mediodía y tomé la decisión de trabajar independiente. Dije, voy a trabajar independiente mediodía, me instalé en la oficina de una amiga, la Mercedes Celedón, que era una exquisita, que me dijo, vente para acá, vente para acá. No, y me cobró, mira, no me acuerdo si me cobró por estar ahí o me cobró la nada, porque no, lo recuerdo que fue como algo muy fácil de llevar. Ella simpática, todo simpático ahí. Y de repente me llama una amiga, abogada, estábamos toda en la etapa de los niños chicos y todo, y me dice, Caro, están buscando en una fundación de educación un abogado media jornada. Fui a la entrevista yo, me dijo, y la verdad que yo no sé nada de lo que hay que hacer ahí. Y me preguntaron si conocía a alguien y pensé en ti. Y yo le digo, ¿y qué hay que hacer? Mira, necesitan que sepa derecho laboral, que sea perrada, que vaya a los colegios, que haya tenido experiencia en policía local, en civil, como que de todo un poco, pero tampoco tanta experiencia, pero alguien muy aperrada, tú me dijo. Y yo había trabajado en Techo para Chile, Fundación Cordillera, puras cuestiones así como reemplazo aquí, allá en la tu Corporación de Asistencia Judicial, en mediación. Había hecho muchas cosas en poco tiempo. Entonces tenía como un currículum para ser tan joven muy variado, como de experiencia en miles de cosas chiquititas. Y yo le digo, no sé si me tinca, porque me acabo de instalar acá, estoy demasiado feliz y me están saliendo clientes, esta cosa está aprendiendo. Pero ¿dónde es? ¿Dónde hay que ir? Y me da la dirección y aquí viene lo mágico. Era en el mismo edificio que yo estaba. Loco, ¿no? Wow, Yo estaba en el piso demasiado Ponte tú loco. 6 y era en el piso Ponte tú 10. Y yo digo, esto no, tengo que ir. Si me está pasando esto, Wow. tengo que ir. Llamo por teléfono, al teléfono que ella me da, que era el gerente general, que se llamaba Andrés Vergara en esa época, y llamo nomás. En esa época no mandáis WhatsApp, llamaba. Entonces
me contesta y me dice, ¿puedes subir ahora? ¿Te entrevisto al tiro? Y yo, bueno, ya pues. Y subo, esto es como, es todo chistoso, y subo y llego supuestamente al piso 10 yo, pero me equivoqué, me bajé en el 9. Y toco el timbre, y esto era en el centro, Paseo Phillips, y sale un gallo en pijama y me abre la puerta y me dice, hola flaca, ¿qué onda? Con olor a copete, así digo, concha tu madre, esta fundación es lo peor del mundo. No te preocupes, venía una entrevista, pero veo que no es el momento. Ah, me dice, vaya a la CIP, a la Sociedad de Instrucción Primaria, arriba, flaca, todos se equivocan. Y yo, concha, gracias a Dios. Subo, así, edificio antiguo, escalera, y entro, ya, era todo normal, secretaria. Dios gracias, y me entrevista Andrés Vergara y me dice, yo necesito saber, bueno, ¿qué hay hecho? Le explico, ya, me dice, ¿experiencia en educación tienes? Nada, le digo yo, nunca en la vida he trabajado, pero lo que sea lo aprendo, y ahí me la jugué, po. Entonces me dijo, ok, te van a llamar las psicólogas y todo, bueno, y ahí di todos los test, vino el terremoto, está media latera mi introducción. No, me encanta, me encanta. En este momento voy a esta entrevista con Andrés y a los 2 días viene el terremoto. Terremoto de esa época que... ¿2010? 2009 creo que fue el terremoto, si no me equivoco, ahí ha pasado el tiempo. Y viene este terremoto feroz y todo, y yo tenía que ir a la entrevista con la psicóloga como a los 2 días después del terremoto. Y muerta de susto porque este terremoto fue impactante. Entonces ya voy, no me atreví a tomar el metro porque en el fondo venían las réplicas. Chuta, ya, me tomo un taxi, llego, era Providencia, y me bajo y parece que di un test pésimo. Me hicieron el test de Rochas, todo, y parece que yo, todos los colores que elegí, todas las cuestiones, eran como una mujer aterrada. Bueno, y le comento a mi amiga, que era la Mercedes Celón, que era psicóloga, y tenía una oficina de selección de personal, le digo, oye, acabaron los test y todo esto, y me dice, bueno, elegiste todo lo que no hay que elegir, porque en el fondo elegiste el blanco, y no me acuerdo, pero era como de una persona nublada, sin idea. Callé, dije yo, pues bueno, filo, dije yo, chao. Y después me llaman para decirme que había quedado, y yo encontré todo raro y pregunté, me dije, no, es que la psicóloga inteligente entendió lo que estábamos viviendo. Bueno. Usó el sentido común. Exacto. Digamos. Bueno, ya, súper larga mi explicación, pero es como del destino, eso es lo que te quería mostrar. Sí, impactante. Y ahí empiezo a trabajar y llego a este lugar con mi pega media jornada, me pagaron lo que yo pedí que me pagaran, era todo como que los astros así, todos en orden, así, wow. Y me preguntan, ¿quieres tener más hijos? Me encantaría tener más, qué bueno, esas son las mujeres que nos gustan. Ah, yo, maravilloso, apoyándote todo. Este lugar es increíble, pensé yo. Bueno, y entro, te trataban como rey, era una pega muy acogedora, la gente era de extremadamente buena onda. Y parto con este tema con los colegios, y lo choro que tuve es que los jefes que tuve, como que me entregaron todas como las responsabilidades muy rápido, y tuvieron mucha confianza en mí, pero mucha. Y esa oportunidad en el momento yo lo veía que así eran todos los trabajos, pero ahora ya con más años me doy cuenta que no es así. Era como, oye, acá están todos los juicios, tú que hay a cargo, ah, ya, y yo así como muy natural, con nervio al principio, y me mandaban al Ministerio de Educación, tenía que ir a ver todo el tema de las subvenciones, tenía que resolver situaciones con apoderados, tenía que ver cosas de sindicato, había otro abogado externo para las cosas como muy importantes, y ahí él estaba a cargo y yo lo acompañaba, también tuve la oportunidad de aprender. Y aprendiste mucho, claro. Y viene la ley en el fondo de inclusión. Y yo ya llevaba acá trabajando algunos años y me tocó ir al ministerio a participar de reuniones de la ley de inclusión porque esta era una institución muy posicionada, con mucha trayectoria, con personas a cargo que estaban muy validadas por el tema de educación y el tema legal. Entonces me tocó estar metida, ponte tú, cuando vino la ley de desarrollo de carrera docente también. CPIP, estuve en reuniones metidas, nos pedían opinión. Entonces, en verdad, sin darme cuenta, me fui especializando en un tema, sin darme cuenta. Mis amigos abogados me decían, ¿en qué trabajas educación? Oh, qué raro, que así. Y esta cosa se fue como en un camino cada vez más legal, el tema colegio. Yo entro a la Sociedad de Instrucción Primaria y la pega era mucho más restringida a lo que hacía un abogado en un colegio. Y cuando ya me voy, que fue porque decidí independizarme después de 10 años, era otro mundo. O sea, todo era una ley, todo, desde el estudiante que entra al colegio, desde como el contrato matrícula ya era una cosa mucho más detallada, toda la normativa dentro del colegio, el reglamento de convivencia escolar es obligatorio, tiene que tener requisitos, todo pasó a ser legal, impactante. Entonces, pasé a ser muy importante. de una abogada media jornada que veía algunas cosas legales, pasó a ser una necesidad. Y pasé a ser una abogada en este país de educación que en ese momento tenía 10 años de experiencia. ¿Y cuántos habían?
10. Claro. En el Santiago, en Chile, ¿cuántos había? Muy poquito. Muy poquito. Entonces hoy día hay muchos, pero con la trayectoria, con los conocimientos y todo, somos muy pocos. Entonces, sin querer, sin saberlo, logré tener una especialidad que hoy día es muy valiosa en el fondo. Entonces, claro, hoy día a mí se me hace, nunca es fácil la palabra, pero se me hace muy natural entrar a una comunidad escolar, asesorar, porque la mayoría de las cosas que me preguntan ya me ha tocado asesorar, ya llevo más de 20 años con colegio, entonces yo entro y entiendo las problemáticas que tienen adentro, mejor que muchos otros abogados, porque mi visión es completamente integral. Yo no soy un abogado laboral que entra a un colegio y que asesora en laboral sin pensar en qué efecto va a tener esa asesoría en las familias, los profesores, el sindicato, entonces Claro. por eso yo digo, yo no soy abogada de colegio, soy abogada de comunidades escolares, ¿cachai? Ay, me Los encanta. integro a todos, porque si yo, ponte tú, estoy asesorando a un sindicato, a un colegio, mi visión va a ser, oye, la idea es que aquí no haya un problema futuro. O sea, no podemos tener una negociación colectiva y que te va a generar un quiebre con los apoderados, porque vas a seguir trabajando acá. Entonces, mi forma de asesorar siempre es en que hay que guardar, digamos, la armonía, porque una comunidad escolar no es lo mismo que estar en Cencosud, en un supermercado, en un banco. Son familias, en el fondo, tus clientes son niños, entonces la forma de trabajar tiene que enfocarse hacia la armonía, hacia la sensatez, hacia el criterio. Tú no puedes trabajar en el fondo en un colegio como profesor, ponte tú despechado, enojado, con rabia, odiando a tu empleador, con ganas de irte. Ese escenario no es para el trabajo en un colegio. ¿Te fijáis? Venguémonos de este empleado, lo odiamos. No, porque estamos trabajando con niños. Entonces, es un sistema de trabajo súper distinto a cualquier otra realidad. Entonces, yo soy muy cuidadosa, reviso los proyectos educativos, veo cuál es la costumbre, cuál es la cultura de este lugar y ahí entro con la asesoría. No hago asesoría estándar. No es como, oye, para todos digo lo mismo. No digo lo mismo para todos, ¿cachai? Ay, me encanta eso, me encanta el tema de comunidad y el tema de personalizar el servicio, o sea, qué importante porque nosotros lo decimos mucho en Desarrollo Espiral, como el que no todos somos iguales, no existe como una receta perfecta que calce así 100%, sobre todo cuando trabajamos como en temas humanos, ¿no? Como de relaciones humanas, cada ser humano es un mundo, entonces más encima entre relaciones es importante tener esas características. Yo quería preguntarte, ¿y cómo ves tú que la gente o la comunidad en este caso se relaciona con estas reglas, con la abogacía? ¿Cómo ves que se sienten? Mira, hoy día, porque ha sido todo un proceso en los colegios, yo he visto ese camino de odiar al abogado a quererlo. Entonces, hoy día el abogado o la legalidad da tranquilidad en un colegio hoy día. Yo siempre digo, cuando a mí me contrata un colegio es porque quiero hacer las cosas bien. Nunca me ha tocado un cliente que me llame porque quiere hacer las cosas mal. O sea, en general, si yo estoy en un lugar, es porque quieren cumplir con la normativa en derecho laboral, es porque quieren hacer bien las cosas en convivencia escolar y quieren en el fondo gestionar dentro de lo que es posible hacer. Entonces hoy día las familias, ponte tú, los colegios valoran que el colegio tenga un abogado, porque muchas familias también hacen demandas, hacen solicitudes, presentan problemas y muchas veces se asesoran con abogados también. Entonces, si ven que del otro lado hay una legalidad, un asesor legal, también les da tranquilidad. Claro, es como esta institución tiene algo ordenado, ¿no? Exactamente. Hay un sistema y no vengo así a la nada. Hay algo ahí, lo pensaron, lo analizaron y es una señal también de parte de la institución. Sí, totalmente. Como estamos preocupados para... Sí, y hoy día todo colegio tiene un abogado. O sea, es muy raro que no lo tenga. Porque vas a tomar decisiones más acertadas. Entonces, cuando ocurre algo, tenemos dos formas de trabajar. Está desde lo preventivo, que es como que tengo algunos colegios que me mandan todo. Es como, oye, tenemos que firmar este contrato, oye, revísanos este protocolo de expulsión de un estudiante, oye, tenemos esta situación de ley Karen con un trabajador. Entonces, vamos viendo todo para hacer las cosas bien. Esa es una forma de trabajar que a mí me gusta mucho, que es como, tratemos de no equivocarnos. Pero hay otra forma que me toca también asesorar, que es cuando ya las cosas pasan. Tengo colegios que solamente recurren a mí cuando hay un problema, que también es súper válido, porque un sistema es mucho más costoso de llevar si estamos en la prevención, y lo otro es cuando ya también aprenden a hacer las cosas, van a tener menos errores, y cuando tienen alguna situación conflictiva, que tienen dudas de cómo resolverla, el abogado. Y uno ahí entra
ayudar, y lo más importante es instaurar competencia. O sea, yo entro a resolver una situación, pero lo importante es que ellos aprendan cómo la resolvimos para ojalá no me necesiten la próxima vez. ¿Te fijáis? Y uno va viendo que sí va pasando. Van aprendiendo a hacer las cosas bien. Perfecto, así como dice el dicho, como no dar el pescado, sino que enseñar a pescar, un poquito Sí, las dos cosas, ¿no? sí, y yo siempre les digo a los clientes, yo no busco que me tengan de por vida, porque en el fondo no es necesario, o sea, hay millones de colegios en Chile, siempre hay alguien que a uno lo llaman, o sea, siempre hay pega, siempre. Uno no amarra al cliente, no genera problemas para tener a los clientes amarrados, o sea, todo lo contrario. La idea es No, resolver. claro. Además que cuando tú lo ves con una mirada de comunidad, haces que se genere una cultura también, como que ellos Exacto. construyan Sí, eso. sí. Así que claro, ahí les das más herramientas de solamente una asesoría puntual. Y de repente hay prácticas equivocadas que están instauradas, que no se dan cuenta, y cuando uno las ve de afuera, uno las logra ver, y que cuando las cambian, se disminuyen considerablemente los problemas que están teniendo. Claro. Entonces, eso también es súper importante de ayudar. Claro, y esa mirada externa que dices tú, siempre el de afuera es más fácil quizás ver una dinámica cuando ya está muy viciada, pero absolutamente, todo, yo como también, en la vida misma, como en la sí, sí, o sea, es mucho más fácil para el asesor revisar, por ejemplo, a ver, este niño está en situación de expulsión, revísalo. Yo lo reviso, sí, la verdad es que se puede expulsar. Se cumplieron todas las etapas, efectivamente las faltas que cometió el niño a la normativa educacional son sumamente graves, tenemos todos los requisitos, sí. Y claro, no conozco al niño. Entonces es mucho más fácil desde afuera a cuando tú estás involucrado emocionalmente, de todas maneras, en cualquier decisión que haya que tomar. Oye, Caro, ¿y qué errores comunes ves tú desde los colegios o quizás en las familias que podríamos tener ojo? Mira, a ver, es una pregunta que uno podría hablar 7 horas. Entonces ya, cuando uno como que voy como a lo más común en todos los colegios, a lo más que se repite más y a lo que tiene fácil solución, ¿ya? Es, por ejemplo, el tema del cómo nos comunicamos. Cuando a mí me piden revisar reglamentos de convivencia, eh, hay una circular de la superintendencia que da las directrices para armar tu reglamento de convivencia o actualizarlo y te dice cuáles son los requisitos. Entonces, de repente uno encuentra reglamentos que cumplen con estas directrices, pero que faltan cosas, porque en el fondo hay cosas, como tú me estás preguntando, que se repiten en los colegios y que no necesariamente están resueltas en estas directrices. Y una de esas cosas es la comunicación. La comunicación dentro de los estamentos de la comunidad escolar es fundamental, definir cómo nos comunicamos. ¿A qué voy? El tema de las redes sociales, ponte tú. Entonces tenemos, ponte tú, un colegio en donde no está limitado ni ordenado el tema de las comunicaciones y los profes de repente arman WhatsApp grupales con los apoderados, con los estudiantes o las redes sociales. Yo estoy en Instagram y los niños están metidos en mi Instagram. Entre los profesores nos hablamos por WhatsApp todo el día, a cualquier horario. El profesor va saliendo del colegio, por ejemplo, y el papá le dice, contigo quiero hablar, no estoy de acuerdo con la nota que le pusiste a la Antonia, ¿sabes qué? Y el profesor le responde ahí en un pasillo, bueno, el profesor está obligado a responder, o puede decir, ¿sabes qué? Este no es el momento, usted tiene que pedir hora. Eso tiene que estar definido. El profesor tiene que saber, o el funcionario, cuáles son las reglas en mi comunicación con el apoderado, cuáles son las reglas en mi comunicación con los estudiantes. Entonces, eso que parece nada, parece súper obvio o que cada uno debería tener el criterio para resolverlo, no es así. Eso genera muchos problemas que no te los puedes imaginar. Sí. Y si tú ordenas eso, por ejemplo, si en un colegio definimos que los profesores no van a abordar apoderados en los pasillos, que el apoderado tiene que pedir hora, tiene que decir cuál es el tema que quiere tratar y el profesor va a tener la oportunidad de revisar, preparar y atender esta reunión. Y si es un apoderado difícil, agresivo, ponte tú, con antecedentes de problemas de maltrato a los funcionarios, bueno, ese profesor va a poder estar acompañado en una sala de resguardo, con cámaras tal vez, y vamos a evitar situaciones súper complejas. Entonces, el cómo nos comunicamos es muy importante. No, es clave, porque además no solamente tener claras esas reglas, sino que permite que el docente en ese caso se sienta como respaldado también por la institución, sí. Porque claro, yo puedo pensar que en ese minuto no voy a atenderlo, pero si digo que no y es un apoderado conflictivo, quizás es peor la reacción que puedo tener del apoderado. Exacto. Pero cuando las reglas están claras en la institución, yo ya sé que me respalda, en este caso el colegio, entonces como puedo tranquilamente hacer un plan de acción de
ya, voy a ir por este camino porque sé que no voy a tener una consecuencia peor. Quizás. Totalmente. Y si tú miras las noticias que muestra Televisión, Megavisión, y todas estas cosas de colegio difíciles, por ejemplo, apoderado, le pegó un puñete al profesor, dos estudiantes insultaron a un profesor y lo agredieron afuera del colegio, eh, a profesor fue acosado por dos estudiantes, etcétera, distintas situaciones. Si ese colegio hubiese tenido definida la forma de comunicarse, esas cosas tal vez no habrían pasado. La mayoría de las cosas que aparecen en el fondo donde se sobrepasaron los límites entre las personas es porque no había un orden previo de cómo se pueden abordar las personas en una comunidad escolar. Entonces, yo soy de la opinión de dar máxima protección a los funcionarios de un colegio. Esa es mi opinión. Yo creo que hay que dar cumplimiento a lo que dice derecho laboral. Yo tengo que entrar a trabajar en un lugar tranquilo. No es aceptable que un apoderado me levante la voz, me pida exigencias en un pasillo y me coloque en una posición de inseguridad, porque el profesor hoy día está muy exigido. El profesor tiene que resguardar los derechos de los niños. Si el profesor le falta el respeto un poco al apoderado, el apoderado viene con todo a la superintendencia. Entonces, bueno, cuidemos a los profesores para que no estén expuestos a estos riesgos. Y para eso el profesor tiene que sentirse súper respaldado de que tiene derecho a que si va caminando a su auto porque se acabó su jornada laboral, no tiene por qué darle respuesta a ningún apoderado si lo están pillando en ese lugar. ¿Te fijáis? Que ese es un ejemplo de muchos. ¿Fijáis? Oye, Caro, ¿y qué le recomendarías tú a un colegio, a una institución educacional como para asegurarse de que las familias, los apoderados, sean aliados de este proceso educativo? Sí, mira, efectivamente para un colegio es súper positivo tener unas buenas relaciones con los apoderados y que los apoderados colaboren con el proyecto educativo y no que los apoderados se sientan amenazados por los funcionarios del colegio o que frente a cualquier cosa reaccionen yendo a la superintendencia, porque eso daña en el fondo la convivencia en el colegio. La forma de trabajarlo, yo también ahí volvemos un poco a lo comunicacional, pero el tema de la información. Yo recomiendo que el colegio tenga alguien encargado de las comunicaciones oficiales en el fondo para los apoderados, para no generar desconfianza. Entonces, una cosa es la comunicación al apoderado en relación al proceso educativo de su estudiante y otra cosa es lo que comunica el colegio a toda la comunidad escolar. Esos dos detalles son súper importantes porque cuando pasan situaciones difíciles, los apoderados se enteran antes de que el colegio lo comunique, por el tema de las redes sociales. Ponte tú que hay un accidente en el colegio, un estudiante en un recreo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que los apoderados se enteran antes. Entonces, muchas veces los apoderados llegan alarmados, nerviosos. Oye, mi hijo, a ver, espere. Y se generan situaciones difíciles, desconfianza del colegio. El colegio lo hizo todo mal, dice el apoderado. Entonces, si nosotros informamos, acaba de tener un accidente su hijo, estamos activando protocolos de accidentes escolares, todos los pasos a seguir, se comunica a toda la comunidad escolar, efectivamente hubo un accidente en el primer ciclo, el colegio activa protocolo, cumplió con toda la normativa, el niño está bien. Eso te va generando siempre tranquilidad. Esto es un ejemplo también, porque te insisto que todo tiene miles de matices, posibilidades, claro, áreas, pero eso siempre el colegio, o sea, a los apoderados les genera como tranquilidad. Y después, cuando los apoderados te ponen en conocimiento de situaciones que los tienen en el fondo preocupados, tenés que hacer cargo. O sea, te tienes que hacer cargo. La ley es súper clara. El colegio no hace examen de admisibilidad frente a situaciones que planteen los apoderados. Si yo planteo que mi hija está siendo objeto de bullying y el colegio piensa que no es así, que en verdad es un absurdo, que la que hace bullying es tu hija, que pasan estas cosas, el colegio no tiene facultades legales para decir, no, esto no es así. No, el colegio tiene que activar protocolo de bullying. Y va a llegar a la conclusión de que no es así, lo más probable. Pero lo tiene que hacer, tiene que cumplir con todas las etapas. ¿Nos llenamos de protocolos? Sí. Estamos llenos de protocolos, pero la forma de hacerte cargo es con el protocolo. Eso es lo que tiene que entender el colegio. Eso te iba a decir yo, que los dos ejemplos que tú das es súper potente el tener algo preparado. No es como improvisar. No, nunca hay que improvisar. Exactamente. Sí. Y los protocolos hay que activarlos. Entonces, los colegios cometen el error de pensar que si activamos el protocolo es porque ya hay un problema. Claro. No, los problemas van a existir siempre. Un colegio no tiene una buena convivencia escolar porque no tiene problemas. Un colegio tiene una buena convivencia escolar porque se hace cargo de sus problemas.
Los problemas van a existir siempre, Me en encanta. todos los colegios, en todo. El tema está en cómo nos hacemos cargo. Entonces, si tratamos de tapar el problema o de repente los colegios hacen 800 millones de cosas con un problema, y cuando tú pides, en el fondo, la activación del protocolo para rendir cuentas en la superintendencia de que el colegio hizo todo bien y el colegio no tiene ninguna activación de protocolo, no tiene actas de nada, las entrevistas no están firmadas, yo no, en el fondo, frente a la superintendencia, el colegio no hizo nada. Y resulta que los funcionarios te dicen, es que tuvimos 20 entrevistas, al niñito lo ayudamos en todo esto, y pues qué lindo todo lo que hicieron, pero como no lo podemos mostrar porque no está en el fondo documentado, Claro. no tenemos pruebas que acrediten lo que ustedes hicieron, legalmente no hay nada. Entonces, eso hay que cuidarlo. O sea, si tenemos un reglamento que es obligatorio, con protocolos que son obligatorios, hay que activar y hay que, en el fondo, levantar evidencia de la activación. Claro. Entonces, y ahí queda todo ordenado y más sí. registrado. A los papás les da mucha tranquilidad cuando presentan una situación y es como, ok, se va a activar el protocolo de maltrato entre estudiantes o de droga o de lo que sea. Nos vamos a hacer cargo. Eso le genera al apoderado confianza. Muchas veces no va a estar de acuerdo con el resultado del protocolo, que también son momentos difíciles, como, no, sabe que el bullying que usted denunció no es tal. Pero igual va a decir, el colegio se hace cargo. Claro. Y eso te genera una buena relación con el colegio. El apoderado, en general, cuando tenga un conflicto, va al colegio a que lo resuelva y no va directo a una superintendencia o a un tribunal, sino que parte en su colegio. Eso es súper Que es importante. lo que queremos, para que Sí. no sean enemigos, sino que Eso es súper trabajen en importante, conjunto. exactamente. Bueno, Cara, ha sido un placer esta conversación, muy entretenido, muchos conocimientos que tienes tú. Agradezco que nos hayas podido compartir un poquitito de eso aquí. Y nada, como resaltar la importancia que tiene lo que hablamos ahora, la importancia de tener límites claros, porque los límites, en verdad, las reglas claras, son muestras de amor también, es cuidado, cuidado al otro, cuidado a mí también, y en este caso en el sistema educativo, ¿no? A toda esta comunidad educativa. Para cerrar, Caro, te quería preguntar si quieres dar un mensaje a los apoderados, a los docentes, algo que quieras decir. Mira, buena petición. Sí, si uno tuviera la oportunidad de dar un mensaje, como dices tú, que le llegue a la gente y todo, yo siempre les diría, uno, empatía, ponerse en el lugar del otro, porque cuando uno está del lado de los apoderados, es fácil pensar que el colegio hace todo mal. Cuando uno tiene un estudiante que está en conflicto con otro estudiante, ese apoderado quiere que echen al otro estudiante. Qué importante ponerse en el lugar de la otra familia. Me ha tocado ver situaciones en donde uno ve en el tema apoderados que falta generosidad de los apoderados, que falta empatía, me toca mucho verlo. Yo entiendo, yo también soy mamá, entiendo que uno como mamá, como papá, quiere cuidar a su hijo y que no le pase nada por sobre todas las cosas, pero a veces nos olvidamos que vivimos en sociedad y que los niños van a tener compañeros difíciles, van a tener compañeros que están en situación de inclusión, que tienen necesidades educativas especiales, permanentes, transitorias, y que van a tener que convivir con niños que no se saben manejar, que a veces son más agresivos, que a veces son más sensibles, que a veces son más hirientes, y nuestros hijos van a desarrollar más habilidades sociales al compartir con niños con diferencia. Pero los papás muchas veces quieren que estos niños no existan, que nada perturbe el espacio de tu hijo, y uno lo entiende, pero no puede llevarse a la práctica porque ya la ley es súper clara, de que no es posible sacar a estos niños con diferencias cuando tienen diagnóstico, salvo situaciones muy extremas. Pero mi mensaje para los papás es como eso, que piensen que sus hijos también pueden ser uno de esos. La vida en un colegio es muy circular. Yo ya llevo muchos años, entonces me ha tocado ver situaciones que de repente los niños chiquititos estamos en el primer ciclo y los difíciles y los niños conflictivos son algunos. Pero de repente estamos en media y ya no son eso. Son justamente los que antes eran los niños que eran tranquilos, resulta que esos están ahora metidos en droga. Y ahora estamos del otro lado. Mi mensaje para los papás y mamás es que no sabemos en qué lado vamos a estar el día de mañana. Entonces, seamos generosos, seamos amables, que la inclusión sea algo real, porque esto va avanzando. O sea, de aquí a 5 de años más, la inclusión va a ser mucho más potente, sobre todo con los colegios particulares, que esto va avanzando. Entonces, que sean más comprensibles, que no sacan nada con pescar a su hijo y llevárselo al colegio, porque las cosas no funcionaron, porque muchos niños de repente van en el cuarto colegio y viven las mismas cosas. También uno lo ve. Sufrió bullying en el primero, pero también en el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, algo hay ahí. Eso es mi mensaje para los papás y mamás y para los como funcionarios de colegio, porque no son solo los profesores.
siempre recordar que eligieron trabajar con niños. Siempre recordar, porque cuando hay situaciones difíciles con niños, a los funcionarios de colegio les cuesta aceptar que la balanza en cuanto a protección de derechos se inclina hacia los niños. Les cuesta entender esto, porque yo voy a hacer capacitación a los colegios, hablo con los funcionarios y me levantan la mano de repente, ya, pero cuando un niño me pegó o me tiró algo, me insultó, ¿cómo puede ser que no lleguen y lo saquen? Esta cuestión es insostenible. Es que recordemos que trabajamos con niños y que la balanza se inclina un poquito hacia los niños. Tenemos derechos para los funcionarios, que los vamos a proteger, vamos a hacer muchas cosas, pero no podemos llegar y sacar a este niño. Este niño va a tener oportunidades, va a tener un camino, vamos a tener que poner recursos para que este niño pueda ayudarlo, y si ya no se logra y sus faltas son de gran magnitud, tal vez lo vamos a sacar, pero eso es como después de un recorrido. Entonces eso, a los funcionarios recordarles eso, que trabajan con familias, que trabajan con niños, que no es fácil, que es súper difícil, que soy testigo, pero que ese es el lugar donde están. Entonces esos son los mayores mensajes. Súper, me encantan los mensajes porque hablan un poco del respeto a los procesos que son distintos al mío, ya sea como al niño, al otro funcionario como yo y a la otra familia, ¿no? Cada familia también tiene su proceso, su desarrollo, y si como seres humanos somos un mundo de diferencias, cada familia también. Así que me encanta el mensaje de empatía. Muchas gracias, Caro, nuevamente por tenerte aquí, por darte el espacio. Y muchas gracias a mis espirales que están atrás escuchando, mirándonos. Los invito, acá les voy a poner las redes sociales de Carolina para que la sigan, para que estén al tanto, porque ella hace acompañamientos, hace asesorías y puede apoyarlos también en algunos procesos de esto. Oye, muchas gracias, Ale, me encantó, porque en general siempre las conversaciones que tengo son como mucho más desde lo legal. Esta la sentí como más integral, como más desde lo humano, que a uno le toca como ver en el tema comunidad escolar. Entonces, muy linda oportunidad. Así que mil gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. A quienes nos están escuchando, recordarles esta importancia de trabajar en comunidad, de tener una visión más de comunidad y de cómo cuando tenemos reglas claras, sistemas en nuestra vida, ya sea a nivel institucional como a nivel personal, de desarrollo personal, esos sistemas nos protegen y nos cuidan cuando más los necesitamos. Así que te recuerdo algo que hablamos mucho aquí en Desarrollo Espiral, que es este tema de no improvisar, así como en las instituciones, en tu vida personal también. A tener sistemas y planes de acción que estén contigo para esos objetivos que estás buscando, de cualquier área que sea. A tener acciones que cuando la vida no va todo perfecto, puedan ayudarme y acompañarme. Así como en el sistema educativo lo conversamos con la Caro, también todo esto se refleja también en tu vida y es lo que te quiero recordar. Porque los cambios que se sostienen con el tiempo es cuando los hábitos y los sistemas están alineados. Y cuando un acompañamiento, por ejemplo el de la Caro, es real y es completo, teniendo, como dijo la Caro, todos los factores en cuenta. Así que cuéntanos, por favor, escríbenos qué es lo que más te llamó la atención de esta conversación. Cuéntanos si hay algo que te removió o quizás algo que fue una chispa de claridad. Escríbenos que acá te leemos. Y comparte este episodio para que sigamos construyendo comunidad. Gracias por estar aquí, por darte el tiempo de escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, tu desarrollo es un desarrollo en espiral. Nos vemos.